Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos todos, bienvenidos a Perfumones y bienvenidos a un nuevo vídeo que, aunque sea viernes, no será un viernes Zara. ¿Y por qué no lo será? Pues porque esta semana ya hemos tenido ración doble de Zara con lanzamientos, con los nuevos lanzamientos que todos podéis ver en los vídeos de estos días, o sea que tenemos ración de sobra de perfumes de Zara. Hoy quería traeros 6 perfumes que tienen en el nombre la palabra Intense. A los perfumes últimamente se les ponen muchos apellidos, se van sacando flankers y estos flankers van teniendo distintos apellidos, ya sabéis, o de parfum, o de toilette, o de parfum, elixir, absolute, intense, que es de los que vamos a hablar. Y bueno, independientemente de todo, de que si la concentración es o no es un poco más alta, pues parece que cuando a un perfume le vemos ese apellido, el Intense, pues tenga que dar una especie de plus, ¿no? Vamos a verlo y comenzamos. Son 6 perfumes con el apellido Intense muy aptos para el otoño, precisamente. Y comenzamos con un perfumón, con un lujo, con todo un lujo. Prada L'Homme Intense, por supuesto. ADN Prada L'Homme, ese ADN tan pulcro, tan limpio, con un iris tan especial como tiene Prada, pero además le vamos a poner más cositas, ¿no? Es un perfume que también es ambarado, que también es amaderado, que tiene un toque de cuero y que le da una intensidad precisamente a lo que es el Prada L'Homme original y que realmente está francamente muy bien. Este es el perfume ideal para ir a trabajar en otoño y en invierno. Para ir a trabajar en otoño y en invierno, si me dijesen solamente aconseja un perfume solamente para ir a una oficina, a un comercio, a un banco, a distintos tipos de trabajo, incluso sanidad, educación, etcétera, pues si solamente tuviese que aconsejar uno, probablemente sería el Prada L'Homme Intense. El Prada L'Homme lo dejaríamos para primavera y el Prada L'Homme L'Eau pues para el verano, pero el Intense es perfecto para esta estación otoñal. Ese toquecito de cuero, amaderado, ambarado que tiene en el fondo, pues le da un plus de intensidad a lo que es este ADN tan conocido, que probablemente sea uno de los, no voy a decir más, pero uno de los iris más limpios y pulcros que hay en el mercado. Desde luego en el mercado comercial seguro. El rendimiento, pues aquí ya depende de batch, depende de si se ha construido, si se ha fabricado en un sitio o se ha fabricado en otro, pero independientemente de esto, hacedme caso, disfrutad del perfume, que si en vez de durar 8 horas dura 6, pues nos reaplicamos 2 horas antes. No pasa nada. Disfrutemos de lo que tengamos, porque esto vale la pena ser disfrutado. Es un perfumón, está francamente muy bien. Y este es el primero de los Intense que hoy os traigo. Continuamos y me vais a dejar que en este me explaye un poquito más, porque os voy a hablar de un perfume que aún no ha salido al canal, que es el Hugo Intense, la cantimplorita de color rojo. La caja es esta, y aquí tenemos todo rojo y negro, mucho rojo, mucho negro, y hasta las notas tienen mucha cosa roja, manzana roja, tomillo rojo, cuero rojo, todo rojo. Pero bueno, os voy a leer un poco las notas que realmente podemos percibir, que independientemente de las 3 que nos ponen en la caja. Es un perfume del año pasado, 2023, pero yo no lo he tenido hasta hace relativamente poco y tengo el frasco de 75 mililitros, exacto. Y la concentración me dice que es de parfum Intense. Pues bien, manzana roja, pues como no, canela, lima y pomelo sanguino, dice pomelo sanguino, es un tipo de pomelo. Tomillo rojo, geranio, que también el geranio pues también tiene ese toque rojo. Cuero, cedro
y pachuli. Pues efectivamente, muy rojo, todo muy rojo. Pues bien, el aroma es muy rico. El aroma es muy rico. Tenemos ese ADN tan conocido de las Cantimplora, pero con una vuelta de rosca. Con una vuelta de rosca. Huele a manzana como si estuviese caramelizada al horno, podríamos decir, que es dulcecita, con un toque de canela. También tenemos ese aporte cítrico que le frena un poco el dulzor, y la canela se siente bastante, no en exceso. El perfume poco a poco va secando, se va aromatizando, tiene esos toques verdes del tomillo, el toque aromático del geranio, y queda en el fondo queda una base amaderada, un poco verde, un poquito terrosa, y el cuero prácticamente es testimonial. Es un cuero cremoso, un cuero suavecito, que tampoco es que le da un sentido diferencial al perfume. Evidentemente nos recordará a los perfumes. Nos recordará un poco, fijaros, una combinación, os diría yo que puede ser una combinación entre un Hugo Mann, por ejemplo, y un Invictus de Paco Rabanne. O sea, porque tiene este sentido un poco Invictus, ese ADN también un poco Invictus, que lo hace también un perfume bastante juvenil y muy llevadero. Aún así, aunque os diga que es un perfume juvenil, lo puede llevar todo el mundo. Yo para trabajar lo he estado utilizando también y no hay ningún problema de ninguna clase. Este es el Hugo Intense. Pasamos al siguiente perfume, que es el Rochas Man Intense. El Rochas Man, este salió también en 2023. Varios perfumes de los que os traigo hoy salieron el año pasado. Vino a complementar el Rochas Man clásico, que ya tiene bastantes años. Y este perfume, vamos a ver, no se pasa de intenso, vamos a ser claros. No es un perfume que digamos, no, es un perfume muy intenso, no se pasa. Lo que pasa es que el anterior Rochas Man, pues se ha quedado un poco con las reformulaciones, se ha quedado muy flojito. Entonces sacaron en el año 2023 la versión Intense, que prácticamente es lo que era el Rochas Man hace unos años. Pero aún así es una delicia de perfume. Es una delicia de perfume con un capuchino, un capuchino dulcecito, acafetado, lactónico, que le queda muy bien con una lavanda aromática y un fondo amaderado y cremoso con vainilla. Básicamente podríamos definirlo de esta forma: lavanda, café dulce, lactónico, capuchino, como os decía, vainilla y un poquito de madera de cedro, creo que es. Digamos, el rendimiento no es nada del otro mundo, pero bueno, se defiende. Y la verdad es que es una delicia. Huele muy bien, y es un poco lo que os decía con el Prada L'Homme. Con el Prada L'Homme Intense, pues si a la quinta hora hay que reatomizar, pues reatomizamos, y que tampoco es tan caro. Y bueno, yo también hablo por mí, porque con la colección de perfumes que tengo no me sabe mal reatomizarme, pero bueno, yo entiendo de que cuando las colecciones son más limitadas, pues sí que sabe peor, ¿no? Pero bueno, es un perfume que huele muy bien, el Rochas Man Intense. Y si os decía que el Rochas Man Intense es una delicia, también lo es el perfume de la Tafa Caet Intense. Este perfume que podríamos decir que podría ser un flanker más de Gentleman, de Givenchy. Se lo compara muchísimo con el Gentleman Reserve Privé, pero tiene diferencias con el Reserve Privé. Por ejemplo, no tiene ese toque alicorado. Tiene un tabaco, un toque amielado que cambia un poco, aunque el conjunto, digamos, el aroma conjunto sí que nos recuerda mucho al Reserve Privé o a otros Gentleman. Es un perfume cremoso, atalcado, aunque no declara iris, especiado, ambarado, amielado, y con un toque
con un toque de un tabaco muy rico, y además también tiene, creo, cacao. Resumiendo, tabaco, miel, cacao y vainilla. No declara iris, pero es un perfume atalcado y es muy rico. Otoñal, perfecto para otoño, para ir a trabajar, para ir semiformal, para ir formal, para ir con traje. Es un perfume que queda muy bien y además no nos abandonará porque tiene muy buen rendimiento. 8 horas, 9 horas. Es un perfume que rinde francamente muy bien y a un precio de derribo. Es un perfume muy económico. Lo podemos encontrar muy económico, este Caet Intense de Lattafa. Me quedan dos y los dos son muy buenos también. El primero que os traigo de estos dos es el Valentino Born in Roma Intense. Es un perfume que probablemente, podría deciros, que es el mejor Valentino Uomo Born in Roma, y para esto hay gustos, ¿no? O sea, es muy subjetivo, pero yo lo veo como de los mejores. Fijaros que los otros que tengo son de 50 mililitros, en cambio este lo tengo de 100 mililitros porque realmente este me gusta mucho. Vainilla, lavanda, vetiver. Cremoso, aromático, leñoso, terroso. Es un perfume que tiene un dulzor, una cremosidad que nos recuerdan a algunos perfumes de estos típicos juveniles para salir de noche, aunque es un poco más controlado. No es un Stronger With You, no es un Wanted by Night, por ejemplo, no es un Spice Bomb Extreme, pero sí que tiene cositas de que lo hace un perfume fantástico para salir de noche o para llevar en temperaturas bajas de día también. Es un perfume muy versátil, lo pueden llevar chicos jóvenes, en ocasiones semiformales. No es un perfume sport ni muchísimo menos, es un perfume más semiformal para salir y todo esto, y con un rendimiento fantástico, Esto 8 o 9 horas no nos las quita nadie y está francamente muy bien este Valentino Uomo Born in Roma Intense. Y vamos a por el último Intense que os traigo, que ya tiene también 2 o 3 años y es otra trilogía que ahora son 4, pero aunque no lo he probado el cuarto de la casa, y no es otro que es el Tommy Impact Intense. Perfume muy amaderado, pero con otras cosas. Los tres que yo conozco, ya os he dicho que hay un cuarto, los 3 Tommy Impact están muy bien. Los 3 son muy versátiles en cuanto a la edad, que los pueden llevar chicos jóvenes, por supuesto. Los 3 tienen un toque amaderado muy bueno. El Spark es muy fresco, muy para el verano. El original, el Tommy Impact original, es un perfume súper mega versátil, y el Intense pues es un perfume más otoñal e hibernal, pero mantiene un ADN común. Sale con manzana roja, LMI y bergamota, o sea, es una salida afrutada, resinosa. Luego le entra una nota que es muy importante en el desarrollo del perfume. ¿Cuál es la castaña? La castaña le da un toque tostadito riquísimo. El perfume es especiado con cardamomo, es ambarado, tiene esta cremosidad balsámica junto con el LMI, el ámbar, también tiene el ládano, o sea, tiene bastante toque resinoso balsámico, incluyendo un sándalo que siempre le da ese toque apolvado cremoso. Y luego tiene cedro Atlas, tiene cedro de Virginia y tiene cedro de Texas, o sea, tiene mucho cedro y muchos cedros. Y en el fondo ya tiene, para acabarlo de rematar, es la nota de Akigalawood. La nota de Akigalawood, lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces. El Akigalawood es una nota sintética que está basada en el patchouli, que combina el aroma de la pimienta rosa, del patchouli y de la madera de agave, de gaillac, una madera fuerte, una madera estilo madera oud. Más o menos es como si fuese esas 3 notas en solo una. Entonces, cuando un perfume tiene Akigalawood, le da un toque amaderado fuerte,
casi podríamos decir de madera de oud, le da un toque especiado y le da un toque verde, a veces verde chocolatoso, más o menos. Y ahí tenemos como ejemplo, el Kenzo Homo de Toilette Intense, y aquí tenemos el Tommy Impact Intense. Creo que en un magazine hablé del Aki Galawood y saqué varios perfumes con Aki Galawood, que quizá más adelante recopile un poco los que tengo yo con Aki Galawood y os haga un vídeo temático sobre esta nota tan fantástica como es el Aki Galawood. Otro perfume que tiene intensidad, que hace honor a su nombre y que tiene, por tanto, muy buen rendimiento, 8, 9 horas fáciles, incluso podría incluso alguna horita más. Por tanto, es una muy buena opción también para otoño y para invierno. Y estos, amigos, han sido los 6 perfumes que tienen la intensidad también en el nombre, unos más que otros en lo que es el performance, el aroma, etcétera, ¿no? Espero que haya sido de vuestro interés. Decidme vosotros otros perfumes que también tengan ese apellido Intense. Por supuesto, de Zara hay unos cuantos, y un poco me ha venido la idea precisamente tras el Sunrise y el Sun Desert, pero también están las versiones también del For Him y el For Him Red Edition también, que tienen su Intense, y está un poco de moda todo esto, el Gentleman de Toilette Intense, el Kenzo Homo de Toilette Intense, y así podríamos decir alguno más. Pero bueno, os he sacado 6 perfumes y me he parado aquí para que tengáis una muestra y que tampoco el vídeo se haga excesivamente largo. También me ha dado la oportunidad de poderos hablar un poquito de este perfume que aún no había salido en el canal. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, os pido un like, que me dejéis comentarios, que os suscribáis si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo, que como sabéis será muy, pero que muy pronto. Muchas gracias, amigos, hasta luego.